Damos gracias al Señor por su bondad, por su fidelidad. Hoy el tema, pues hemos hablado mucho sobre la importancia de compartir, de presentar defensa y de la oración, sobre todo en la oración. Hemos dado un giro hace 8 días, enseñamos sobre lo que significa como vida, hacer que la gente nos pregunte. Pero hoy vamos a hablar lo que has aprendido, enséñalo a otros, de acuerdo a 2 Timoteo. Hoy leímos 2 del 1 al 7, pero me voy a fortalecer el versículo 2. 2 Timoteo 2, 2. Ya leímos de 1 al 7, pero a propósito es 2, 2. Aquí voy a hablar de cada párrafo. Es digamos, hoy vamos a hacer una predicación expositiva. Una predicación expositiva hoy. Pero dice en 2 Timoteo 2, 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El tema del sermón es lo que has aprendido, enséñalo a otros. Eso es lo que has aprendido. ¿Cuánto sabes tú? Entonces, el propósito precisamente de hoy, de la predicación, no consiste solamente en recibir otra enseñanza más, sino en recibir. Eso es mostrar el cristianismo. Mostrar el cristianismo no es solamente recibir una enseñanza más de Cristo, sino en recibir, así como hoy, o como una enseñanza o una conferencia, muchas maneras de recibir, de vivir lo que uno recibe, transmitir y formar a otros para que también puedan transmitir la fe adecuadamente. Entonces, para ser un cristiano fructífero debemos confiar la verdad a otros, quienes a su vez le van a confiar a otros y a otros. Entonces, yo creo que tengamos en cuenta la idea principal de este sermón, es que un discípulo verdadero no solamente aprende de Cristo, sino prepara a otros para seguir a Cristo. Usted no solamente va a aprender de Cristo, va a preparar a otros. Entonces, hay una pregunta. Empecemos con una pregunta, así como de introducción, antes de entrar al tema. ¿Quién te enseñó a ti a seguir a Cristo? Pensemos. Quizá fue la familia, padre o la mamá, o alguien cristiano, un maestro de escuela bíblica, porque nos trajeron y empezaron a enseñar la Biblia como niños, o un amigo, o un líder de una iglesia, o un hermano de la fe, alguien que simplemente, o alguien que vivió su fe delante suyo y usted dijo, quiero cambiar como esa persona, etcétera. ¿Quién te enseñó a ti a seguir a Cristo? Y la otra pregunta que es más como más, digamos, más directa. ¿A quién estás enseñando tú? Tremenda pregunta. Tú ya recibiste. Ahora, ¿a quién estás enseñando tú? Porque podemos pasar muchos años en la iglesia escuchando sermones, estudiando la Biblia tal vez, o asistiendo a reuniones solamente, o tomando cursos, porque a muchos les gusta tomar cursos y cursos, o acumulando conocimiento más y más, pero nunca llegar al punto de formar a otra persona. Es el tema de hoy precisamente. Pablo está escribiendo a Timoteo, su colaborador y discípulo, y presenta un principio extraordinario, bueno, varios que vamos a hablar hoy, pero no le dice ahí, como vemos el versículo, no lo veo el versículo, 2 Timoteo 2, 2, como lo vemos ahí no le dice, aprende más, le dice algo muy importante, lo que recibiste, ahora entrégaselo a otros. Y aquí encontramos una cadena. Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo tenía que enseñarle a hombres fieles y esos hombres fieles tenían que enseñarle a otros. O sea, la fe recibida no debe terminar en nosotros. Muchos de nosotros rompen esa cadena. Por eso es que el evangelio no se extiende. Tú recibiste, es para dar. Y en este famoso versículo que vamos a tener, porque voy a analizar palabras por palabras, entonces en este versículo donde Pablo nos habla sobre el discipulado, Pablo también nos ofrece una de las estrategias que utilizaba para transmitir la fe a Cristo, en Cristo a los demás. Aquí Pablo comienza recordándole a Timoteo todo lo que le había enseñado a él. Dice, al final, pues dice,
cómo le compartió la fe en Cristo con Timoteo y lo hizo entre muchos testigos. Mire, lo que hace de mí ante muchos testigos. Más adelante voy a resaltar también esto. Pablo también menciona que hubo muchos testigos cuando confesó su fe. Por eso 1 Timoteo 6:12 presenta, dice, la buena batalla de la fe. Ahí, acuerde que Timoteo, la carta primera y segunda, especialmente la segunda de Timoteo, Pablo ya estaba a punto de partir de la tierra. Tenía que darle los mejores consejos. Entonces, él ya estaba sentenciado, ya le habían dicho la fecha de su ejecución. Por eso escribió el segundo Timoteo. Pero primero Timoteo dice que presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, pero quiero resaltar lo último que dice aquí, en 1 Timoteo 6, dice, cuando hiciste, dice que recuerda eso, preséntate, dice, cuando hiciste la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Mire que delante de muchos testigos. Timoteo debía enseñarle este mismo mensaje a otras personas que a su vez fueran capaces de transmitirle ese mismo conocimiento a otros. Y Pablo no está hablando aquí de la, digamos, aunque enfoque era más evangelístico, pero aquí en ese contexto también estaba hablando a hombres fieles. Tenía que buscar personas en las cuales se podía sembrar la palabra, edificar la palabra y que diera fruto. Y en este caso, hombres fieles, personas que creían en Cristo. Si Timoteo lo hiciera correctamente, esos creyentes podrían enseñarle, como dice ahí, también a otros, al final, también a otros. Este es el medio principal a través de los cuales se difunde el Evangelio, a través de las relaciones y el discipulado. Así es que se difunde el Evangelio. Relaciones y discipulado. Como decíamos ahora, ¿en dónde se hacen discípulos? Entonces, mis amados, en total, todo lo que Pablo dice aquí nos presenta 4 generaciones de discipulados. Imagínense, desde Pablo hasta Timoteo, desde Timoteo a los hombres fieles y de los hombres fieles hasta nuestros días. Por eso la transmisión de la fe es un proceso multigeneracional. El discipulado cristiano se basa en un proceso amplio que supera las barreras del tiempo. Ya que alcanzar a unos con el Evangelio, ese es el trabajo. Pero esas personas pueden alcanzar a otros, inclusive cuando ya no estemos aquí. Uno escucha personas, ay, me acuerdo de fulano, él ya partió con el Señor, pero me dejó. Él me habló del Señor y empieza a recordar porque alguien dejó un legado, cumplió su papel aquí en la tierra. A mí me gusta mucho esa canción, misionero, tu trabajo, yo jamás olvidaré. Tremendo. Aunque un día allá en el cielo tus hermanos hallarás, con las lágrimas vertidas en el campo de dolor, vas a hallarlas encontradas. Tremendo. Vas a hallarlas encontradas en el reino de mi Dios. Porque aunque a veces la predicación nos lleva lágrimas, pero también cuando sembramos hay un reconocimiento pleno. Entonces, mis amados, la idea es que si Dios te ha confiado alguna verdad de su palabra, no es para que tú te sientas bien y luego te la guardes para ti. Te la da para que la compartas con otros. Ten en cuenta que en el versículo 2, aquí dice que tenemos aquí, miremos el versículo 1, 2 Timoteo 2:1, antes de que nos diga eso, que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué tremendo. Para confiar la verdad de Dios a otros, debemos estar fuertes en la gracia que está en Cristo Jesús. Debemos esforzarnos, entender la gracia de Dios para poder, ahora sí, 2 Timoteo 2:2. Entonces empecemos el primer punto, lo que has oído de mí, como dice a Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí. Aquí encontramos el principio. Todo discípulo necesita ser enseñado. Timoteo no llegó a donde estaba simplemente por iniciativa propia. Alguien invirtió en la vida de él. Alguien le llevó el mensaje, alguien le enseñó, alguien corrigió sus errores, alguien caminó con él para ayudarlo a crecer, alguien le transmitió la verdad.
Bueno, una pista que tenemos en 2 Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, en Timoteo, lo cual habitó primero, ojo, primero en tu abuelita Loida. O sea, es que las abuelas también hacen un papel muy importante generando la semilla. Y dice, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, cuando Timoteo conoció a Pablo, Pablo conoció a Timoteo, ya era cristiano y había sido guiado por la abuela y por la mamá. Siempre alguien tiene que iniciar eso, pero formarlo. Y por supuesto, debemos transmitir a los demás algo más que mero contenido. Pablo les recordó a los tesalonicenses que les había transmitido no solo el Evangelio, sino también su propia vida, porque se había vuelto muy queridos para él. Según 1 Tesalonicenses 2:8, nos dice, tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hay una relación, es el discipulado, es relación. Así pues, mis amados, nuestro texto asume que la verdad que impartimos está revestida de una vida piadosa de amor por los demás. Por eso aquí en el enfoque claro de 2 Timoteo 2:2 que estamos viendo el pasaje, se trata del contenido de la sana doctrina. Pablo menciona lo que Timoteo le había oído enseñar y le dice que debe transmitir esas verdades para que otros hombres también puedan enseñarlas a otros. Qué tremendo. Por eso es importante resaltar aquí, en ese punto, cuando dice que lo que has oído de mí, para tener claridad sobre la sana doctrina. ¿Qué había oído Timoteo de Pablo? La sana doctrina. Entonces, quiero resaltar una cosa aquí. Para tener claridad sobre la sana doctrina debes afirmar la existencia y la importancia de la verdad absoluta en el ámbito espiritual. Hay una verdad absoluta. Él fue lo que aprendió, fue eso. Este versículo implica lo que nuestra cultura niega. ¿Qué es lo que la cultura niega? La cultura dice que existe un cuerpo definible de verdad espiritual que puede conocerse y transmitirse de cualquier manera. Vivimos en una cultura impregnada de la idea de que la verdad espiritual es una cuestión de preferencia personal. Por ejemplo, como el sabor al helado. A mí me gusta el helado de mora, a otro le gusta el de vainilla. Y así pareciera que la verdad fuera así, de acuerdo a su criterio. Eso se llama relativismo, una verdad relativa. Pero así no es el Evangelio, ni Timoteo recibió una enseñanza de esa manera, una verdad absoluta. Y es lo que tenemos que transmitir. Por eso los apóstoles no solo enmarcaron la fe cristiana en términos doctrinales, toda la doctrina para afirmar una verdad clara. Ellos también pidieron su preservación y protección de esa forma, mis amados. Es por eso que no hay fe cristiana sin sana doctrina, como lo dice 1 Timoteo 1:10. No hay fe cristiana sin sana doctrina. Por eso habla ahí para los fornicarios, sodomitas, secuestradores y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ahí da una lista de todos los que la gente vive y la cultura de nuestros días. Se oponen a la sana doctrina. O sea, no hay fe cristiana sin sana doctrina. Tampoco hay instrucción sólida sin sana doctrina. Dice, si alguno enseña otra cosa, como dice allá en Timoteo 6:3-4, y si alguno enseña otra cosa, mire eso, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Y sigue diciendo ahí, nada sabe, y sigue ahí adelante el versículo. Nada sabe. Entonces, mis amados, por eso, si no hay fe, no hay fe cristiana, si no hay sana doctrina, si no hay instrucción sólida y si no hay un patrón de esa enseñanza sólida. Dice 2 Timoteo 1, 13 y 14, dice, retén la forma de las sanas palabras de que de mí oíste en la fe, ¿sí ve? Otra vez. Por eso al principio le está diciendo lo que aprendiste de mí. Y aquí otra vez le dice, retén la forma de las sanas palabras. Pablo le enseñó unas palabras de sana doctrina.
Dice, sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora a nosotros. Ojo la palabra depósito, guarda el buen depósito. Y esta doctrina, o más precisamente la verdad que contiene y expresa lo que fue enseñado por los apóstoles y transmitido a la iglesia. Esa es la sana doctrina, lo que fue enseñado por los apóstoles y transmitido a la iglesia. Y se nos demanda a nosotros obedecer. Pero para obedecer el mandamiento de Pablo, en este texto debemos comenzar afirmando la existencia, importancia, ojo, de la verdad absoluta. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Eso es una verdad absoluta. ¿Tú crees que Jesucristo es el único camino? Una verdad absoluta. Y esa convicción es la que nos lleva a enseñar a otros. ¿Tú crees que los beneficios de la cruz son para ti? ¿Sí crees que los beneficios de la cruz son para ti? ¿Tú crees que es para ti los beneficios de la cruz? Es una verdad absoluta. Y bueno, muchas verdades acerca de muchos aspectos de que habla la palabra. Pero otra cosa también importante para resaltar es tener claridad sobre la sana doctrina. Debemos estudiar la verdad tal como nos fue transmitida por los apóstoles. Hay gente que le gusta añadir y aquí y allá y adecuar. Hasta hay sectas que cambiaron la Biblia para adaptarse a su enseñanza. Porque no podemos transmitir a otros algo que no tenemos claro. Debemos tener claridad sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? Para transmitirla y para tener claridad sobre la verdad, tenemos que dedicarnos. Tenemos que ser disciplinados. Tenemos que dedicarnos a una vida de estudio y crecimiento. Por eso, a pesar de que Timoteo tenía la ventaja de aprender la verdadera doctrina directamente de Pablo, mire que él aprendió la sana doctrina directamente de Pablo, a pesar de eso, Pablo lo exhortó allá en 2 Timoteo 2:15. Mire cómo Pablo lo exhorta. Le dice, esfuérzate. Y él tiene la sana doctrina y fue enseñado por Pablo, pero le dice, no le basta que yo les dé, usted tiene que también dar pasos, usted también tiene que ponerse pilas. Dice, esfuérzate para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad o que usa bien la palabra. Timoteo, a pesar de haber recibido la enseñanza, pero si no empieza a tener su disciplina personal a la palabra de Dios, no podía darla. Aunque tenía que esforzarse mucho en estudiar la palabra, aún él tenía que hacer eso. Entonces, mis amados, bueno, digámoslo así, si bien es especialmente imperativo que los pastores, ancianos y líderes exhorten en sana doctrina, como dice en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, también aplica a todo creyente en Cristo. En nuestros días abundan las falsas doctrinas. En nuestros días en las redes sí que abundan las falsas doctrinas. Testimonios salidos de la Biblia. Tremendos. Pero hablan de Dios, pero hablan de la Biblia, pero hablan del cielo. Mis amados, en nuestros días abundan falsas doctrinas y si no estudiamos la palabra de Dios por nosotros mismos, seguramente, muy sutilmente nos vamos desviando del camino. Para ser un cristiano fructífero, el primer requisito es tener claridad sobre la sana doctrina. Entonces, mis amados, la madurez espiritual no ocurre de manera aislada y no es de un día para otro. Dios utiliza personas, Dios utiliza medios para que crezcamos. Ahora les hago una pregunta. Debemos preguntarnos por eso. ¿Quién ha invertido espiritualmente en usted? Es por esa inversión que vamos creciendo. Pero también otra pregunta. ¿Estoy permitiendo que alguien invierta en mí? Hace mucho tiempo a uno lo buscaban muy seguido. Pastores, no entiendo esta palabra, ayúdeme a aprender esto y aquello. Ahora no, porque están las redes. No, es que ya averiguo allí, aquí. Pero ¿de qué abrigo? A veces uno le coge la cabeza. Pero hermanos, hay personas que quieren crecer espiritualmente. Porque tú estás permitiendo que alguien invierta en ti.
Hay personas que quieren crecer espiritualmente, pero no quieren ser enseñadas o no tienen disciplina para aprender por sí mismos. Quieren predicar, pero no recibir corrección. Quieren dirigir, pero no ser dirigidas. Enseñar, pero no aprender. Aconsejar, pero no escuchar consejo. Eso no es madurez. ¿Quién tiene permiso para corregirte espiritualmente? ¿Te has preguntado? ¿Quién tiene permiso para corregirte espiritualmente? ¿Quién tiene permiso? ¿A quién le permites que te corrija espiritualmente? ¿A un hermano de la iglesia que a veces viene por ahí? No solamente, mis amados, ¿quién te quiere o quién te consiente? Sino, ¿quién puede decirte la verdad aunque te duela? Esa es parte del discipulado. Ven un momentico, quiero hablar con usted. Es que he visto y esto y esto. Puedes corregirlo y vas a ver cómo Dios obra. Ah, bueno, me está ayudando. Pero a veces no entendemos eso. ¿Qué dice aquí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. La segundo punto, ante muchos testigos. Lo que has oído de mí ante muchos. La enseñanza cristiana no es simplemente información privada. La verdad debe ser comunicada pública y vivida delante de todos, de otros. Nuestra vida no es un secreto. No, a veces acostumbramos a ser muy privados, pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana se va volviendo más pública, porque somos siervos, porque somos ministros. Ministro significa un servidor público. Y todos somos ministros competentes del nuevo pacto, dice la Biblia. Entonces, como soy público, tengo que mostrar, tengo que ser sal. Por eso hay algo todavía más importante, otro principio aquí. Nuestra vida también enseña. Qué tremendo. Nuestra vida también enseña. No solamente enseñamos con nuestras palabras, enseñamos con nuestra manera de tratar al cónyuge, enseñamos con nuestra forma de hablar, enseñamos cómo manejamos el dinero, enseñamos cómo reaccionamos cuando nos ofenden, enseñamos cómo enfrentamos una crisis, enseñamos cómo tratamos a nuestros hijos, enseñamos cómo respondemos cuando nadie nos está mirando. Enseñamos lo que hacemos y pensamos cuando estamos solos. ¿Qué quiere decir Pablo allá en lo que aquí dice que delante de muchos testigos? Aquí, cuando Pablo dice aquí que había oído estas cosas en presencia de muchos testigos, la frase se traduce literalmente como por medio de muchos testigos, eso es lo que quiere traducir. La idea no es que Timoteo fuera instruido por muchos testigos, él no fue instruido por muchos testigos, sino que todos ellos vieron, podían confirmar la verdad que Pablo enseñaba. Él enseñaba lo mismo donde quiera que iba. Había testigos en Éfeso, en Filipo, Corinto, Roma y todas las demás ciudades donde Pablo había predicado, quienes podían confirmar el mensaje que proclamaba Pablo. No se trataba de una verdad secreta y reservada a un círculo íntimo. Se proclamaba públicamente y esos testigos también podían confirmar que la doctrina de Timoteo, lo que él enseñaba, como ya lo había escuchado a Pablo, coincidía con la verdad que había enseñado Pablo. Por eso, entiende esto. Tu vida puede estar enseñando algo diferente de lo que tus labios predican. Podemos decir, hay que confiar en Dios, pero cuando llega una dificultad, vivimos dominados por el miedo. Podemos decir, debemos perdonar, pero seguimos guardando resentimiento. Podemos decir, hay que amar al prójimo, pero tratamos mal a quienes no piensan como nosotros. Como sucedió a nivel familiar o a nivel cristiano, hermanos divididos por una situación política, por ejemplo. Y decimos que amamos al prójimo. Los discípulos no solamente escuchan nuestras palabras, observan nuestra vida. Tiene importancia alcanzar discípulos. Aquí en el tercer lugar dice, esto encarga. Esa palabrita. Tercero, esto encarga. Ahora Pablo utiliza una expresión muy fuerte.
Esto encarga. No dice, si quieres, puedes compartirlo. Dice, encárgalo. Esto encarga. Hay responsabilidad. La verdad que hemos recibido no es una propiedad privada. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Esta palabra, esto encarga, también implica confianza, confiar. Es el verbo relacionado con el sustantivo que significa depósito. O sea, deja esto en un depósito. Se refiere a confiar tu valioso tesoro, que es Jesús en tu vida, a un amigo de confianza para que lo guarde también durante tu ausencia. Esa es la realidad. Confiar un tesoro a un amigo para que guarde ese tesoro mientras yo no estoy. Los creyentes han confiado sus vidas a Jesucristo, convencidos de que Él es capaz de guardar ese depósito hasta el día del juicio, como lo dice Timoteo, 2 Timoteo 1:12. Ese es el depósito que habla aquí. Que cuando uno entrega algo de confianza, guárdemelo hasta que yo venga. Así Jesús, entregamos nuestra vida a Jesús hasta el día del juicio. Qué tremendo. Bueno, ahí lo dice. Dice, porque yo sé que estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. A su vez, Cristo, nosotros comemos la vida de Cristo, a su vez Cristo nos ha confiado el precioso tesoro del Evangelio. ¿Se acuerda que dice que tenemos tesoro en vasos de barro? Confió ese tesoro en nosotros. Aleluya. Y debemos guardarlo con nuestras vidas. Segunda Timoteo 1:14. Uy, no me salió de Timoteo hoy. Qué bendición. Entonces, mis amados, dice ahí, de guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es el buen depósito. Tienes un tesoro guardado en tu vida. Este tesoro, lo dice la palabra, en vasos de barro, claro, humanos, pero hay un tesoro poderoso. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No podemos comprometer la verdad del Evangelio. No podemos comprometer esa realidad de nosotros, pues seríamos infieles al guardar ese depósito. No estaríamos siendo fieles guardando lo que Dios depositó en mí. Pero no solo debemos guardar ese depósito, sino que también debemos entregarlo y confiarlo a hombres fieles, disponibles y enseñables. O sea, lo que Dios me dio, tengo que también buscar a otro para que lo tenga también. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha enseñado? Si Dios te ha dado conocimiento, ¿para quién es? Si Dios te ha dado experiencia, ¿a quién puedes ayudar? Si Dios te ha permitido atravesar una prueba, ¿a quién puedes animar con esa experiencia? Si Dios te ha permitido aprender algo de la Escritura, ¿con quién puedes compartirlo? Es que son para nosotros. Hay un principio ahí. La bendición recibida se convierte en responsabilidad. ¿Cuántos han bendecido del Señor? ¿Cuántos son bendecidos del Señor? Entonces, esa bendición se convierte en una responsabilidad ante Dios. Dios no solamente quiere que seamos depósitos de conocimiento, quiere que seamos canales de bendición para muchos. Y dice ahí, en el cuarto aspecto dice, esto encarga a hombres fieles. Pues ya, esto encarga ahora a hombres fieles. Hombres fieles, qué tremendo. Esta palabra es fundamental. ¿A quiénes? Nuestra responsabilidad. Pablo no dice simplemente, encarga esto a personas inteligentes. O encarga esto a personas que sean nomás amigos suyos. No, dice a hombres fieles. La palabra clave es fidelidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin carácter no puede convertirse, sin carácter puede convertirse en peligro. El conocimiento sin carácter puede convertirse en un peligro, porque no tenemos el carácter de Cristo, solo conocimiento. Una persona puede saber mucho de la Biblia y tener poca fidelidad. Puede conocer doctrina, puede memorizar versículos, puede hablar bien, puede debatir, puede tener capacidad intelectual, pero no ser confiable. Pablo le dice a Timoteo que busque personas fieles. Es como una persona alcohólica que estuve ministrando por muchos años. De una manera y de otra, y hasta una vez le llevé la cerveza y le dije, mire, dígale que es su enemigo. Y no quiso decir. Pero un día me llegó con un semejante programa de rehabilitación.
y estuvo más de 1 hora enseñándome cómo salir de los vicios. Y él seguía alcohólico. Así pasa con algunos con la Biblia. Saben todos los misterios de la Biblia, pero su vida no la recibe. ¿Qué significa ser fiel entonces? Una persona fiel es alguien que cumple su palabra. Una persona fiel es una persona que cuando las cosas se ponen difíciles, ahí está, permanece. Una persona fiel es enseñable. Una persona fiel cuida lo que se le confía. Una persona fiel no abandona fácilmente. Una persona fiel vive de acuerdo con lo que cree, con sus convicciones. Confía la verdad a hombres fieles. Fiel implica que estos hombres son creyentes, leales, confiables. No siempre podemos predecir con exactitud quién será fiel, nosotros no sabemos. Pero Pablo, por ejemplo, Pablo se sintió decepcionado, para dar un ejemplo, una ilustración, con Figelo y Hermógenes. Hermógenes, 2 Timoteo 1:15, habla de 2 personajes que lo abandonaron. Se supone que eran fieles. Y allá en 2 Timoteo 4:10 habla de Demas, y Demas me ha abandonado. Probablemente muchos más Pablo tuvo, pero si deseamos dar fruto, busquemos creyentes que demuestren fidelidad y confianza en las grandes verdades de la fe. Confiar la verdad a los hombres disponibles. Este proceso de confiar la sana doctrina a otros lleva tiempo. Eso pasa aún a nivel de liderazgo en las iglesias. Algunas personas, por muy sinceras que sean, están demasiado ocupadas en otras cosas. ¿Cómo vamos a dar responsabilidad en su fidelidad? En algunos casos, su ajetreo se debe a prioridades equivocadas. Simplemente no les interesa crecer en las cosas de Dios porque le interesó más le interesó más su bienestar personal. Necesitamos buscar personas fieles porque muchos necesitan ser desafiadas a buscar primero el reino de Dios. Mis amados, cuando estemos formando personas, no busquemos solamente quién tiene talento, sino quién es fiel. El talento puede abrir una puerta, pero la fidelidad permite permanecer. Dios nos enseñó y estamos en el proceso ante Dios. No entregue responsabilidades solamente a la persona como que más carismática. Observa, ¿es fiel? No solamente que hable bonito, sino cumple. No solamente que tenga conocimiento, sino tiene carácter. Muestra a Cristo. Aquí, ¿qué más dice? Hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. Wow. Que sean idóneos para enseñar. Ahora aparece la segunda característica muy importante, que sean idóneos para enseñar también a otros. No basta con ser fieles, también necesitamos desarrollar capacidad. Ese es otro principio. La fidelidad debe acompañarse de preparación. Hay personas con un corazón maravilloso, pero necesitan aprender. Por eso el discipulado incluye estudiar, practicar, preguntar, equivocarse, recibir corrección, volver a intentarlo. Qué tremendo. Por ejemplo, una persona puede tener mucho amor por los niños, pero necesita aprender cómo enseñarles, por más amor que tenga. Muchos pueden tener pasión, inclusive hay personas que yo los admiro porque se meten en los transmilenios predicando la palabra del Señor, pero muchas veces necesitan aprender a comunicar el evangelio. Muchos pueden tener pasión evangelística, pero necesitan aprender a comunicar el evangelio, como lo vimos en el retiro también. Necesitamos ese aspecto. Muchos pueden querer liderar, pero necesitan aprender a escuchar y servir. Eso es importante. Por eso necesitamos confiar la verdad a hombres que estén dispuestos a aprender. Pablo dice que estos hombres deben ser capaces de enseñar también a otros. Como dice, que sean idóneos para enseñar a otros. Nadie puede enseñar bien si no es receptivo a aprender, a la enseñanza. Si Timoteo no hubiera estado dispuesto a recibir la enseñanza de Pablo, no habría estado capacitado para enseñar a otros. Hay gente que es un sabelotodo. Y ese sabelotodo es una persona obstinada y testaruda que quiere discutir
No sino discutir y discutir, no, a mí no me parece, y jamás va a podrá enseñar a otros, porque la gente se resiste a su arrogancia. Ser receptivo a la palabra, ser receptivo a la enseñanza, significa estar dispuesto a cambiar de opinión cuando las escrituras te convencen que estás equivocado. Eso es ser receptivo. Aleluya. Significa estar dispuesto a aprender de otros y no pretender tener la verdad absoluta. Es que yo ya me la sé. Y eso pasa mucho en contextos de liderazgo o ministeriales. Mis amados, significa tener un hambre insaciable de conocer a Dios y comprender su palabra de forma más profunda. Porque nunca vamos a tener la plenitud espiritual en esta vida. Siempre hay que aprender. Esta semana me llamó la atención, bueno, la semana pasada un pastor, ya de edad, como más de 50 años de ministerio, me dice, pastor, ¿sabe qué descubrí? Que todavía no he aprendido mucho. Porque el mismo versículo, esta semana el Señor me reveló otras verdades. Cada vez estamos aprendiendo, dije, claro, una que es la fuente inagotable. Entonces, nunca alcanzamos la plenitud espiritual en esta vida, pero lo que Dios quiere que aprendamos, lo aprendamos a asimilar y a vivir y a transmitir. Preguntémonos, ¿qué necesito aprender para poder enseñar mejor a otros? Hay hermanos que necesitan aprender también. Tal vez Dios le ha puesto en su corazón a alguien que lo ve como un poco sufriendo en la enseñanza, o tal vez tú seas ese canal que Dios quiere. No digas, yo no sé suficiente. Comienza con lo que sabes, pero tampoco digas, ya sé suficiente. Continuemos aprendiendo. Y termino diciendo también a otros. También a otros. ¿Qué palabra? No solamente hombres fieles, para que ellos también, porque dice, para que ellos enseñen a otros. O sea, no quede para cada uno. Eso es lo más importante de todo este pasaje. Pablo no termina con Timoteo. La cadena continúa. Pablo, Timoteo, personas fieles, otros. Eso significa que el objetivo final del discipulado no es simplemente producir buenos discípulos, es producir discípulos que hagan a discípulos, no producir buenos cristianos, es producir cristianos que se reproduzcan en otros. Esa es la esencia del cristianismo, es la esencia del evangelio y es la esencia de nuestra existencia. Y es la esencia por la cual Dios nos llamó, para que te reproduzcas. Imaginemos una vela. Una vela puede encender otra vela sin perder su propia luz. La segunda vela enciende otra tercera y no pierde su luz. La tercera puede encender la cuarta y así sucesivamente. Eso es multiplicación. Multiplicación. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hemos entendido la multiplicación. La gente le gusta sumar. Lo importante es que venga. Tenemos 25 personas, ya van 26, llegó otro. Así no es en el evangelio, ni es en la iglesia. Muchas iglesias funcionan solamente por adición. Adicionan. Necesitamos más personas. Pero Pablo presenta una visión de multiplicación. Forma personas que pueden formar a otras. Ese es el llamado. Iglesia. Podemos formar a esas personas que pueden formar a otras. Si tú ves que aún aquí en la iglesia hay personas que no se han multiplicado, tú tienes la capacidad para ayudarlo a que se multiplique también y haga multiplicar a otros. Es además la visión. El plan de Dios es de la multiplicación espiritual. Qué tremendo. Aquí se mencionan 4 generaciones: Pablo, Timoteo, hombres fieles, y los demás a quienes ellos también enseñan. Si enseñas a alguien, esa persona guarda la verdad para sí misma y no la transmite, el proceso se estanca. El proceso se estanca. Estás participando en la suma y no en la multiplicación.
No estanques el proceso, para eso Dios te llamó. No te quedes callado, callada. Pero si aquellos a quienes enseñas, enseñan a otros, quienes a su vez enseñan a otros, y así estás participando en un llamado, en un ministerio de multiplicación que Dios tiene para su iglesia aquí en la tierra. Al principio puede ser lento, después eso va llegando a través del tiempo y podemos alcanzar hasta millones. Tremendo el Señor. En ese proceso de multiplicación podemos ser útiles, hermanos del Señor. Yo me he usado aún personas todavía de otros países, me llaman y les estoy ministrando, porque ellos se multiplican en otros. Y a través de ellos, otros están llevando el Evangelio. Y otros ni siquiera uno no sabe. Pero que Dios quiere que seamos multiplicadores. La pregunta es, si tú desaparecieras mañana, ¿quién continuaría haciendo lo que Dios te ha confiado? ¿Quién podrá continuar el legado espiritual que Dios te dio a ti? ¿A quién le has enseñado? ¿O se estancó el proceso en ti? Una de mis oraciones, y además, cada año que pasa, le digo, Señor, ¿es un año más o un año menos? Pero le digo siempre al Señor, dame el privilegio, dame la oportunidad, el gozo de dejar legado. Dejar legado. Esto es una pregunta necesaria, mis amados. ¿Quién continuará haciendo lo que Dios te ha confiado? Un cristiano verdadero no busca que todo dependa de él. Busca preparar a otros. Entonces, mis amados, para cerrar, mire lo que dice el texto, leámoslo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como dijimos, ¿quién te enseñó a ti? ¿Qué estás haciendo con lo que aprendiste? Tres preguntas importantes. ¿Quién te enseñó a ti? ¿Qué estás haciendo con lo que aprendiste? Y la tercera, ¿a quién estás formando? Quizás hoy Dios no te está preguntando cuánto sabes. Quizás te está preguntando, ¿qué estás haciendo con lo que ya sabes? Es diferente. No es cuánto, sabes que yo no sé mucho. No, pues, y eso poquito que ya sabes, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con lo que ya sabes? La iglesia no crece solamente cuando más personas se sientan a escuchar. No, eso es adición. La iglesia crece cuando quienes escuchan se convierten en discípulos que forman discípulos, que transmiten su verdad a otros. Mis amados, hoy quiero pedirte que pienses en una persona, una sola, en este momento. Una sola persona. Pon su rostro en tu mente. Esta persona puede ser alguien que necesita conocer a Cristo. Puede ser alguien que necesita crecer en Cristo. O puede ser alguien que necesita aprender a servir a Cristo. Piensa en una. Ahora pregúntate. Ya la tienes en tu mente. Pregúntate. ¿Estoy dispuesto a invertir tiempo en ella? ¿En esa persona? Porque quizá Dios quiera comenzar una nueva cadena de discipulado contigo. Ahí comienza una nueva cadena de discipulado contigo. ¿Tú estás dispuesto a invertir tiempo en esa persona? Ahí comienza un discipulado. Y por último, quiero dejarte esta frase. No dejes que la cadena termine en ti. No dejes que la cadena termine en ti. Dios te da las verdades.
pero no para ti solamente, para que te engordes y esa ovejita engordada y se revienta, sino para que transmitas a otros. Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo debe enseñar a hombres fieles, ellos deben enseñar a otros. Y ahora la pregunta es, ¿a quién estás preparando tú? Eso es acción, es el verdadero cristianismo. El verdadero es decir, Cristo vive en mí. Oremos. Padre Todopoderoso, Señor, gracias por las personas que pusiste en nuestro camino para enseñarnos tu palabra. Gracias porque hasta aquí he ido creciendo en ti, entendiendo tu palabra, entendiendo tu reino, entendiendo tu verdad. Pero te pedimos, Señor, perdónanos cuando hemos recibido mucho y hemos transmitido tan poco. Perdónanos, Señor, porque hemos recibido tu verdad, pero la hemos transmitido poco. Danos un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a vivir, un corazón dispuesto a enseñar. Muéstranos a quién debemos acompañar, muéstranos a quién debemos formar, muéstranos a quién debemos acudir para ser discípulos, Señor. Haznos personas fieles, haznos personas preparadas, haznos personas disponibles para que tu voluntad continúe pasando de una generación a otra, para que podamos dejar legado. Aún en medio de las circunstancias, no somos perfectos, pero nuestras imperfecciones también pueden ayudar a formar a otros. Fallamos, pero esas fallas también pueden ayudar a otros porque aprendemos a depender de ti en medio de las circunstancias. Oh Señor, te lo pedimos. Haznos instrumentos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Tengan una semana victoriosa. Señor continúe bendiciendo plenamente.